Suscríbanse al canal de Matías y síganlo en Twitch, Mau Mau. ¡Ey! Sí, me encanta este tema. ¡Oh! Ok. En plan, el Matías se reacciona al arte de modding o como se pronuncia de consolas. Yo sin saber qué puta idea es el modding. Sí. Vamos a descubrirlo, chavales. Sí. Wow, qué interesante. Me Jijijiji. gustan las consolas, son bastante geniales. Es Insertas el mujer disco de de tu mierda. juego, conectas el mando y empiezas a jugar. Pudiendo Se le jugar de escucha forma muy tan bajo, ¿no? fácil, A ver. Quien quiere tener que instalar los drivers de la compu, bien. actualizar todo el sistema, instalar Steam, pantallazo azul. Ajá. Pero si has tenido la suerte de poder comprar o Me que ha te regalen pasado. muchos juegos que ahora cuestan como $80. Voy sin el sueño. Donde la modificas para que compres? puedas ejecutar copias de juegos y ejecutar otros programas. Hoy en día es muy fácil modificar consolas algo más antiguas. La PS Vita es solo entrar a una página web. En y plan, la ves esto va de abrir la modificar cámara mi con un archivo consola RS. chipiada Pero épica, obviamente ¿no? esto es fácil ahora gracias a años de investigación en la comunidad del modding. Increíble, ¿Cómo chaval. era esto hace años en consolas Mira, más Linux. viejas? ¿Por qué el lector de discos de mi Oh, PS2 qué ya no miedo, funciona? Linux. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Canal artístico. Cuánto arte, Wow, me deslumbro de tanto arte, chaval. Muy Infancia. artístico. Soy Kimu. Bueno, antes de empezar con la historia del modding, hay que ver varios conceptos. Ah, que de no nada conoces por y que te van a alimentar ayudar este canal de bastante mejor a mierda. entenderla. Lo primero de todo es el homebrew. Y el homebrew es de las cosas más importantes que hay a la hora de modificar consolas. Como probablemente sabrás, Homebrew. no puedes meter un juego en un CD Homebrew. y ejecutarlo en tu consola como si nada. Las consolas están pensadas para solamente correr los programas que la empresa quiere que utilices. No Sí. puedes quemar Discord en un CD y ejecutarlo desde tu Xbox Entiendo, no 360. puedo meter mi Discord Los de homebrews mi son disco programas que hace la de comunidad que están pensados para King ejecutarse Kong en destruye estas consolas ciudad tan restrictivas. aplasta Nintendo chango. al hacer la DS no estaba pensando en Oh, dejar a la gente cierto. ejecutar Linux desde su consola, pero bueno, eso no ha evitado que la gente lo haga. Es muy importante el homebrew para la modificación de las consolas porque se utiliza para muchas cosas como hacer copias de los discos, descubrir información de tu consola aburrí, que es Betas. necesaria y no se puede ver, emuladores que no son oficiales nada. para poder jugar juegos de otras consolas desde tu consola y ejecutar Linux en tu DS. Aunque si estás prestando atención habrás notado O que he dicho que los homebrews son sea, programas que hace la entiendo, gente esto para- va de craquear las consolas y que deshacerse arda porque digan, es que es piratería, chaval, ¿cómo no podéis apoyar a Nintendo, tío? ejecutarse Entonces en no las puede comer los consolas. cojones. Y las consolas no dejan que el usuario pueda Pero ejecutar Jackson cualquier está programa. avanzado, Betas. ¿Por qué va a hacer la gente programas Basado que en se pueden videojuegos. ejecutar desde las consolas? Porque Está la mal empresa no quiere. piratear, tío. Bueno, estamos hablando de modding y si quieres ejecutar programas no oficiales en tu consola la tienes que modificar. Me acuerdo que O un piratear, primo porque mío Hay modificó dos su tipos de Wii para que viera YouTube. Creo que eso era súper fácil, había un tutorial, había muchos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo igual, que yo recuerde. modificaciones. Igual de la Por eso. PC2 de cómo chipearla, habían como 500 ahí. Están las modificaciones de hardware que se conocen como los hard mods y las modificaciones Hard por mod. software que son los soft mods. Oh, sí, los hardmod es como cuando le metes un taladro a tu consola y le quitas el bloqueo ese, güey, que en plan, como le pasó al Xbox, ¿no? Así de cabrones. Es bastante intuitivo. Los hard mods Métele- son las modificaciones mira, que mira, necesitan que martillo. modifiques Sí, tu consola ya sabía. físicamente, ya sea soldando o instalando chips y cosas así. Mientras que los softmods explotan el software de la consola. Entonces utiliza vulnerabilidades o exploits en el sistema. Vale, un vulnerabilidad taladro es como el martilla. Pegasus, en plan, de que al descargar un archivo, no sé, se te pueden meter 500 fallos de no sé qué mierdas, como pasaba con esa mierda de Pegasus, o sea, así de increíble, chaval. Las modificaciones de hardware suelen llegar antes que las de software, porque bueno, es más fácil derribar un edificio si le tiras un misil que entendiendo todos los planos que tiene y cómo funciona todo para saber la mejor forma de hacerlo. Tengo que mejorar mis analogías. Por ejemplo, la Nintendo Switch aún no tiene ningún exploit por software, todo tiene que No ser se con preocupen, chips. mis Menos la analogías primera son de revisión que tiene cosas una que no tienen nada vulnerabilidad que ver chip con el Nvidia video. que te deja ejecutar cosas en el software para modificarla. Me acordé que En las mi hermano modificaciones intentó de hardware también chipear la añadir cosas PS3 extra que a la consola teníamos. que no estaban pensadas Y que originalmente. no Lo le hizo a salió. medias. Ah, bueno. Lo hizo a medias. Sí pude instalar un juego. Al menos no la volvió Era- inútil, güey. Por ejemplo, el mod para Ajá. cambiar el ventilador de la PS2, Al menos. o añadir una captura de vídeo a la 3DS original, o incluso cambiar la carcasa de tu consola, técnicamente son todas un hard mod. Estás Pero modificando tardó un día hardware. entero. Y ahora que sabes Vale, esto, sí que te o puedo sea, hablar si de la le historia pongo del modding de estampita consolas sin que te explote la cabeza. a mi PC, o sea, la estoy hackeando también, güey, no es cierto. Ah, infancia. Infancia, tío. Bueno, yo nunca probé la Play 1, ¿eh? Yo sí, con mi Crash Bandicoot. Ah, qué bueno En era. Buah, qué bueno es el Crash Bandicoot, ¿no? De la PC1, guau. 1994, Sony Ajá. introdujo El de la PC2 era increíble, en beta PlayStation 1 con un lector igual el Crash, Ajá. el Crash Bandicoot Cargues, o sea, buah,
Qué diversión, tío. CD-ROMs, aprovechando lo barato que era fabricar juegos que utilizas en CD a comparación de cartuchos, como pueden ser los que utilizaba Nintendo Es hasta entonces. que el disco Es llegó a irónico que revolucionarlo Sony sacase todo, una ¿eh? consola con CD antes que Nintendo, cuando Nintendo pidió ayuda a Sony para hacer su primera consola con CD, pero acabaron teniendo miedo de que Sony ¡Ay! sacase su Nintendo propia es consola mierda. y trabajar con ellos, así que los dejaron por Philips y Sony sacó su propia consola con CD igual. Eso les salió bien, no es como que la PS1 fuese la consola más vendida de esa generación por mucho. Bueno, Sony con el bueno. tiempo ya contaba con que los CDs y las grabadoras de CD para consumidores se iban a hacer más populares. Así que en los CDs de sus juegos implementaron una modulación de frecuencia que al encender verificaba que el disco fuese legítimo. Para esto básicamente había físicamente unas hendiduras especiales en los discos que le decían a la consola de qué región era. Por ejemplo, un disco puede ser de Japón, de Estados Unidos o de Europa. Vale, le Leyendo esta tenían frecuencia firmado el especial que no se mendigo podía leer disco. con una grabadora normal, Sí. la PS1 sabía si ese Discos disco era de la desgraciados. región que decía ser. Y como un usuario normal no tenía forma de hacer esta frecuencia por su cuenta, no podías grabar esta frecuencia en un disco sin una máquina muy especial, esta era la única forma de hacer que la PS1 leyese discos. Aún así la gente no tardó mucho en encontrar formas de saltarse esta verificación. Lo que se hacía al principio era hacer una copia del disco original que tenía por ejemplo un amigo tuyo, y para jugar tu copia falsa lo único que tienes que hacer era encender la consola con un disco original, y en cuanto apareciese el logo de PlayStation cambiarlo por tu disco falso. Trocazo, Así que si veías la región del disco original y después lo cambiabas por el tuyo, aceptaba la Qué verificación trucazo, y después tío. cargaba el contenido de tu disco. Buenísima. Esto a la larga Y era cambiamos malo el porque disco de la estabas nada. tocando consola y el lector de Para ya discos, va a empezar pero la el forma que tenía la encendido. gente al principio. Con un solo disco original podías cargar cuantos discos falsos quisieses. Rápidamente Ese es de se quedó render, obsoleto acá de ver necesitar cómo se movió todo ese render. la consola y Lo el hizo lector de bien. disco. Lo hizo la chica, Pero ¿no? la O sea, gente ahora tenía me la estoy dando cuenta de Sí. que, Gente al oh, principio. cuánto talento, Con un solo chaval. disco original podías cargar cuantos discos falsos quisieses. Rápidamente se quedó obsoleto. ¿Cuánto necesitar la talento, más copia talento original de un juego para cargar que más habrá en juegos, este canal, cuando güey, empezaron acá? a salir los mod chips, que directamente interceptaban la comunicación entre la lectora de discos y la consola para hacerlo pensar que cualquier disco que pusieses era original. Algo tan simple no hubiese sido un problema si los discos incluyen encriptación o verificaciones más complejas, pero al no tener nada de esto significaba que tan solo Final Fantasy, necesitabas un tío. disco original para copiarlo El en primo CD Manolo. y podías cargar los discos que quisieses con el chip. Sony sacó revisiones de la PlayStation 1 como la PS1 que cambiaban la forma en la que la lectora de discos y la consola se comunicaban entre ellas para tratar de evitar estos chips. Pero de todas formas la comunidad trabajó en otros chips para estos Oh my modelos que son God, conocidos como los stealth chips. Póngale chip a Hoy en día quemarle. hay softmods que te permiten No modificar póngale la un chido de consola sin tener metaces para que soldar deje de chips, ser tan llorón. como se tenía que hacer antes. El más conocido de estos es ¿Cómo el te Tony Hawk's modificamos, International, Betacet? que utiliza diferentes exploits para los que no necesitas soldar chips o tener que abrir Ojalá consolas pudieras. siquiera. Ojalá pudiera, de verdad. Sí, la mi infancia, PS2. En mi infancia, de verdad, esta sí fue mi infancia. Me acuerdo que jugué a la PlayStation 2 y me salió un GTA San Andreas en el cual besabas a tu La compañero. PlayStation Vaya 2 es la cagada. sucesora de la PlayStation Te iba a decir de que yo creo que está en el juego normal o era un mod, creo. Porque igual No yo sé, recuerdo no sé haber qué jugado. era, sí. No, yo recuerdo haber jugado una versión de GTA San Andreas en el que podías tener coititos, ¿sabes? O sea, increíble. Oh, 1 bueno, y además el es la juego, consola sí. más vendida de la historia. Esto es porque Sony no deja Es que Sony no deja de inflar en plan las ventas de típicamente. añadir ventas 26 años después de haberla Claro, lanzado. claro. Sony pasó de un lector de CD-ROM en la Eso dicen PlayStation así. 1 a los nuevos DVDs. ¿Que no le creen a la gran S o qué? Y además Seguro son pileros. Películas y utilizar la consola Me estaba a como centro 1080, oh my god, Antes los lectores de DVDs eran bastante dices? caros. Mi por internet encima a la de shit, consola vete a podías hacer- jugar y ver tus DVDs, Estamos así que a la era verga. genial. Después de relativamente el desastre que fueron las medidas antipiratería de la PlayStation 1, pensarías que la PlayStation 2 Sony aprendería y mejoraría bastante y la haría casi Confía. impenetrable, ¿no? ¿No? En el fondo la PlayStation 2 utilizaba básicamente las mismas medidas de seguridad que la PS1. El Perdón. disquito tiene unas ondas grabadas físicamente que hacen No se te prrr, escuchó, no y te contienen preocupes. datos que solo puede leer la consola Ok. y no un lector normal. Aunque estos Te datos ya no escuché son y la sonó región del juego horrible. solamente, Esta zona de sino hecho un que incluyen anciano. claves de autenticación y descifrado más Ahí avanzado. me atoré con la comida. Técnicamente pasa lo mismo que si enciendes la consola con un disco oficial y lo cambias en el momento preciso por una copia, podrías correr el juego pirata. Aunque claro, Vale. ahora en el caso de la PlayStation 2 es un poco diferente, porque no es como en la PlayStation 1 donde podías dejar la tapa de la consola abierta y cambiar el disco. Como me gusta ese La sonido de Bob PlayStation 2 Esponja, graba eh. los discos y no puedes cambiarlos sin que la consola sepa que has cambiado el disco y has abierto la disquetera. Además hace más verificaciones que solo una al encender. Ahora hace 2 verificaciones. No voy a hablar mucho de los métodos antiguos. ¿Cuántas porque son monitas ahí en plan? relativamente parecidos a los de la ¡Ay, PS1, qué mierdón! chips, modificación de los USBs y todo eso. Bueno. Así que ahora voy a mencionar los Es que métodos soy el más mexicano de modernos Japón, que es tiene la cagada, PlayStation 2. Empezando con el MX4 SIO.
que no mencioné en el anterior vídeo y Ay, probablemente sea cabrón. la mejor solución a que las PS2 El micro Slim se no tienen cambió. espacio para discos duros. Como que el micro se te cambió, what? No, el de ella. Ah, el de ella, Sí, no, pero es es que un- está hablando más bajo seguramente. Es que igual, o sea, igual le pasa a mi micro, o sea, o bueno, me pasa con mi tono de voz que a veces suena diferente, ¿sabes? Y pueden romperse Sí, los buenísimo, discos en bueno. cualquier momento. Los lectores A que de sí, o tarjetas que sí a de veces memoria suena en la diferente, PlayStation ¿no? O 2 sea, usan como un que se me protocolo escucha más bastante claro y otras parecido al veces se de me las escucha tarjetas como, SD. como si no Si ves cómo supiese funciona el hablar, güey. adaptador, simplemente es redirigir Yo voy a unos saber cables como el y Uriel. una resistencia. Es ¿Cómo que bastante como el tonto, Uriel? No me el digas chipset eso. acá. Las empresas van Ajá. a usar protocolos No me digas, similares a me los que enojo, ya ¿eh? existen, como Te mato, te USB y mato. USB, pero cambiarlos un poco para hacerlos propietarios. En la PlayStation 2 los lectores de memoria son bastante más rápidos que los USBs, así que es mejor Sí. alternativa para cargar juegos si no puedes poner un disco duro a tu consola. El mío Ok. lo compré por AliExpress y costó menos de $3, así que es bastante genial, y probablemente la forma más fácil de poder cargar juegos a la PlayStation 2. Pero para cargar los juegos del adaptador hace falta que tengas la consola modificada ya. Por suerte ya hay soft mods que te permiten desbloquear la consola sin tener que abrirla y soldar 20 cables y dejar que no explote. FreeMC Boot es el soft mod más popular Ay, para la soft PlayStation 2 y es bastante fácil de instalar. La forma más fácil es grabando un disco con un exploit llamado FreeDVD Boot, que se aprovecha de una vulnerabilidad en el firmware de autenticación de la PlayStation 2, el Mechacon. Da bastante duro ese nombre, la verdad. Si aún tienes una grabadora de DVDs, probablemente esta te sea la forma más fácil y barata. Con FreeMC Boot tienes la libertad de hacer básicamente lo que quieras con tu consola, como cambiar su región, correr aplicaciones Homebrew, Ok, en este caso ok. utilizar el MX4SIO, odio mucho ese nombre, para poder cargar juegos desde una serie. Como cosa curiosa dije que en la PlayStation 1 podías cambiar el disco y en la PlayStation 2 técnicamente se puede hacer, pero tienes una tapa. Hay modificaciones que te dejan cambiar básicamente la carcasa de tu No jodas. PlayStation 2 y No hacer el cambio jodas. de discos. Eso es posible. Pero bueno, creo que teniendo las softmods me Durísimo. parece bastante exagerado. Va duro, utilizar una va cosa de duro. esas. Ponle tapita a tu PlayStation 2. Es que qué buena era esta mierda, Buah, ¿Ok? el Xbox. Yo nunca juego en Xbox. Microsoft Guau. entró al mercado de las consolas. El en 360 2001 fue con la una Xbox. cosa, Y fue un Bueno, éxito la grande comercial yo nunca la bastante grande tuve. para ser una consola nueva en el mercado. Es la Superando incluso clásica. GameCube en ventas. Sí, la clásica, yo nunca la tuve. Es curioso que la Xbox era Ah. básicamente un ordenador de la época, utilizaba un Pentium 3 como procesador, incluso software similar a DirectX y Windows, y esto será importante después. El mando de la Xbox original tiene un slot para tarjetas de memoria. ¿Alguien se dio cuenta de que la tarjeta de memoria usa unos pines bastante parecidos a los que se utilizan en los USBs? Con esto se consiguió Sí. modificar el mando de la Xbox para reconocer USBs en vez de Tum, tum, solo las tum. tarjetas de memoria originales. ¿Entendés? Esto dio pie a leer archivos dentro del disco duro de la Xbox desde una compu. En el Mechasaur, El la Davo gente se dijo dio que cuenta de tenía había la archivo de Xbox guardado original, en o sea, la exploit, grandota que permitía esta. instalar una distribución de Linux por encima del sistema dile que te operativo de la venda. Xbox desde el propio juego. No, Y o con ello sea, puedes dice que modificar igual el sistema ahí el operativo Halo principal de la original, o sea, el Halo 1, pues. Como hemos visto, la Xbox es Dile que te la venda a básicamente oferta. un software de consola. Ah, Está entre muchas no, comillas. güey. Así que el soporte para Linux al descubrir esto llegó bastante rápido Te y la- se llenó de te la dejo aplicaciones un Homebrew para utilizar en tu consolita. Esto es genial No creo, porque güey. no necesitabas abrir tu consola y soltar un chip, como podía ser con la PS1 o al principio en la PS2. Claro que al principio tendrías que modificar tu control de Xbox, pero con la llegada de las tarjetas de cheats como Action Replay, podrías hacer esto sin ni siquiera tener que modificar el mando. Action Microsoft Replay. intentó parchar ¿Qué esto con carajos, una actualización en línea, pero no había mucha gente utilizando su Xbox conectada a internet en 2001. Otro hard mod bastante común en la Xbox es sacar el capacitor que mantenía la fecha y hora de la consola cuando la desconectas. El transistor guarda energía suficiente para Oh hacer my que la god, placa en base no plan, se olvide creo que la fecha tocar y un la hora transistor es durante las peligroso, 3 ¿eh? horas después de que la desconectases. Los Quizá juegos te ya no recomendable funcionan. utilizar un capacitor para esto en vez de una pila como hacen los ordenadores para la BIOS. Esto es porque lo es. Con el tiempo los capacitores se hinchan y pueden explotar. Y en este caso arruinarte la consola. Tú sabes de que debes cambiar Así que esa cada vez pila, puedo que no me encontrar acuerdo un cómo Xbox se llama, de la tarjeta madre, ¿no? Después de cierto tiempo. Sí, pero el mío todavía funciona. Ah, bueno, mientras funcione no se la cambies. Echas una mano a toda la comunidad de grita que cambie el transistor. Hola. Espero que te haya gustado el vídeo. Me hubiese gustado hacerlo más largo, tenía pensado hablar de más consolas. No, está pero ha sido bien así difícil corto. grabar más aunque esto y ya es muchísima investigación, así que probablemente haga otro vídeo en el que hable de Nah, ambas si fue un consolas. videazo, en plan. Me gusta mucho el modding de consolas, me gusta mucho poder hacer lo que quieras con tu consola, ejecutar Diablo, programas, vete a hacer. poder jugar ROMs y conservar A ver. juegos y preservarlos. Porque es una broma Ni. tener que pagar $300 por algunos juegos hoy en día. Claro, o sea, No se puede, maman güey. igual, en plan. Y luego Sacel te defiende esto, luego Sacel viene a defenderte esto, tío, en plan. Pero son los piratinis, tío, o sea, hijos de puta. ¿Cómo podéis piratear? En plan. Es que la Sony es mierda, en plan, viva Xbox, en plan. Es que se fue el tío Phil, tío, o sea.
El tío Phil se acaba de ir de Xbox, chavales. Hoy es un día triste, ganaron los piperos. Además de tener más control sobre cosas por las que has pagado, quiero agradecer a la gente que ha utilizado el Coffee o las membresías de YouTube porque me han ayudado bastante a poder hacer este... Buenísimo. En plan, espero no me tomen la reacción y me digan en plan, wow, y este puto chango, en plan, que está diciendo pura mamada. Nada, no es cierto, videazo. No, esto